Vida inicial de San Patricio y cautiverio. Yo, Patricio, pecador, el más rústico y el menor de todos los fieles, sumamente despreciable para muchos, tuve como padre al diácono Calpornio, que era hijo del presbítero Potito, y que vivía en el pueblo de Banavén, Taburnier, pues él tuvo una pequeña villa donde yo fui apresado. Entonces tenía cerca de 16 años. Ignoraba al Dios verdadero y fui llevado en cautiverio a Irlanda con tantos miles de hombres, según nuestros méritos, porque nos alejamos de Dios y no custodiamos sus preceptos. Y no fuimos obedientes a nuestros sacerdotes, que nos advertían para nuestra salvación. Y el Señor llevó a nosotros la ira de su animosidad, y nos dispersó entre pueblos numerosos, incluso hasta los confines de la tierra, donde ahora mi pequeñez se halla entre extraños. Conversión de San Patricio. Y entonces el Señor abrió el sentido a mi corazón de incredulidad, para que aunque tarde me acordara de mis pecados y me convirtiera de todo corazón al Señor, mi Dios, quien miró mi humildad y se apiadó de mi adolescencia y mi ignorancia, y me custodió antes que lo conociera y antes que supiera o distinguiera entre el bien y el mal, y me fortificó y me consoló como un padre a su hijo. Por eso no puedo callar, ni conviene, por cierto, tantos beneficios y tanta gracia que el Señor se dignó concederme en la tierra de mi cautiverio, porque esta es nuestra retribución, después de nuestra corrección y remordimiento de Dios, exaltar y confesar sus maravillas delante de toda nación que está bajo todo cielo. Profesión de fe de San Patricio. Porque no hay otro Dios, ni fue nunca, ni antes, ni será después de ahora, salvo Dios Padre ingénito, sin principio, de quien viene todo principio, quien tiene todas las cosas como decimos, y su Hijo Jesucristo, de quien testimoniamos que siempre ha estado con el Padre, engendrado espiritualmente en él, antes del origen del mundo, engendrado de modo inenarrable antes de todo principio, y por él fueron hechas todas las cosas visibles y las invisibles. Fue hecho el hombre, después de vencer a la muerte, fue recibido en los cielos junto al Padre, y le dio todo poder sobre todo hombre de cosas celestes, terrestres e infernales. Y que toda lengua confiese que el Señor Dios es Jesucristo, en quien creemos y de quien aguardamos su venida inminente, juez de vivos y muertos, que devolverá a cada uno según sus acciones, y derramó abundantemente en nosotros el Espíritu Santo, don y prenda de inmortalidad, quien hace que los creyentes y obedientes sean hijos de Dios y coherederos de Cristo, a quien confesamos y adoramos como único Dios en la Trinidad de su sacro nombre. Deseo de San Patricio de expresar su gratitud a Dios, pues él mismo dijo a través del profeta: invócame el día de tu tribulación y te liberaré y me glorificarás. Y de nuevo dice: es honroso revelar y confesar las obras de Dios. Sin embargo, aunque en muchas cosas soy imperfecto, deseo en beneficio de mis hermanos y parientes conocer mi índole, para que puedan ver el deseo de mi alma. No ignoro el testimonio de mi Señor, quien atestigua en el Salmo: entregarás a la perdición a aquellos que dicen mentiras. Y de nuevo dice: la boca que miente mata al alma. Y el mismo Señor en el Evangelio dice: por cada palabra ociosa que hubieren dicho los hombres, darán cuenta de ella el día del juicio. Pero por ello debía vehementemente, con temor y temblor,
temer esta sentencia aquel día en que nadie podrá sustraerse ni esconderse, pero todos absolutamente hemos de dar cuenta hasta de los mínimos pecados en el tribunal de Cristo, Señor. Propósito de San Patricio para redactar su confesión. Así, en la medida de mi fe en la Trinidad, me conviene distinguir, y sin reparar en el peligro, hacer conocido el don de Dios y la consolación eterna, sin temor difundir con confianza en todas partes el nombre de Dios, para incluso después de mi muerte, dejar una herencia a mis hermanos y amigos, a quienes yo bauticé en el Señor tantos miles de nombres. Y no era digno ni merecía que el Señor concediera esto a su pequeño siervo, que después de tantas preocupaciones y cargas, después del cautiverio, después de muchos años, me diera tanta gracia ante ese pueblo. En otro tiempo, en mi juventud, nunca esperé ni pensé algo así. Devoción de San Patricio y su liberación. Pero después que llegué a Irlanda, cada día apacentaba rebaños y con frecuencia en el día oraba. Más y más venía el amor de Dios y su temor. Mi fe se acrecentaba y mi espíritu era llevado, de modo que en un solo día llegaba a 100 oraciones, y casi lo mismo de noche. Permanecía en los bosques y en la montaña. Me levantaba antes de la luz para la oración con nieve, con hielo, con lluvia, y ningún mal sentía ni tenía nada de pereza, como ahora lo veo, pues entonces ardía en mí el espíritu. Y en verdad allí, una noche, en sueños, oía una voz que me decía: ayunas bien, tú que pronto irás a tu patria. Y de nuevo, poco tiempo después, oí una respuesta que me decía: he aquí que tu nave está preparada. Y no estaba cerca, sino que acaso había unas 200 millas y nunca había estado allí, ni tenía allí ningún hombre conocido. Y poco después me di a la fuga y abandoné al hombre con quien había estado 6 años, y vine por el poder de Dios, quien dirigía mi vida hacia el bien, y nada temía hasta llegar a aquella nave. Milagro de San Patricio en favor de sus compañeros de viaje. Y después de 3 días tocamos tierra, y por 25 días anduvimos por un lugar desierto, y les faltó alimento, y el hambre se hizo fuerte sobre ellos. Y otro día el capitán empezó a decirme: ¿qué hay, cristiano? Tú dices que tu Dios es grande y omnipotente. ¿Por qué entonces no puedes orar por nosotros que peligramos por el hambre? Lleno de confianza les dije: convertíos con fe de todo vuestro corazón al Señor Dios mío, porque nada es imposible para Él, para que hoy os envíe alimento en vuestro camino hasta saciaros, porque en todo lugar tiene abundancia. Y con la ayuda de Dios así ocurrió. Un rebaño de cerdos apareció en el camino ante nuestros ojos, y mataron a muchos de ellos, y permanecieron allí 2 noches, y se alimentaron bien, y fueron aliviados con las carnes de los puercos. En efecto, muchos de ellos habían desfallecido y habían sido abandonados medio muertos junto al camino, y después de esto dieron muchas gracias a Dios, y yo fui honrado entre los ojos de ellos, y desde ese día tuvieron alimento abundante. Retorno a Britania y vocación de San Patricio. Y de nuevo, después de pocos años, estaba en Britania con mis parientes, que me recibieron como a un hijo y me rogaron por fe que no me alejara de ellos, al menos por el momento, después de tantas tribulaciones que había padecido. Y allí, en verdad, vi una visión de la noche. A un hombre que venía como de Irlanda, de nombre Victorico, con innumerables cartas, y me dio una de ellas, y leí el principio de la carta, que contenía la voz de los irlandeses.
y al recitar el principio de la carta pensaba que entonces escuchaba la voz de los mismos que estaban en el bosque de Vaucluse, que está cerca del mar occidental, y así exclamaron como de una voz: «Te rogamos, Niño Santo, que vengas y andes todavía entre nosotros». Y quedé muy compungido en mi corazón, y no pude leer más. Y así me levanté. Gracias a Dios, porque después de muchísimos años atendió mi clamor. Agradecimiento de San Patricio a Dios por su vocación y apostolado. Por eso incansablemente doy gracias a mi Dios, que me conservó fiel el día de la tentación mía, de modo que hoy con confianza le ofrezco en sacrificio como hostia viviente mi alma a Cristo mi Señor, quien me protegió de todas mis angustias. Por eso puedo decir: ¿quién soy yo, Señor? ¿Cuál es mi vocación? Tú que me ayudaste con tu divinidad tan grande, de modo que hoy entre los gentiles ensalce y agradezca tu nombre en cualquier lugar que esté. Pero no solo en las cosas favorables, sino también en las dificultades, de modo que cualquier cosa que me sobrevenga, sea buena o mala, la reciba igualmente y dé siempre gracias a Dios. Él me enseñó a tenerle indudable confianza y a creer permanentemente. Me ha escuchado para que yo, indocto y en los últimos días, me atreviera a emprender una obra tan piadosa y admirable. Así pude imitar en algo a aquellos de quienes antes el Señor ya había predicho que anunciarían el Evangelio en testimonio para todos los pueblos antes del fin del mundo, lo cual ahora vemos y así se ha cumplido. He aquí que somos testigos de que el Evangelio fue predicado hasta lugares más allá de los cuales no hay nadie. Las meditaciones proceden de la Confesión de San Patricio.